Bienvenido, querido Gustavo, a NUR para Todos. Hola, Iru, ¿qué tal? No sé si anda Martín por allí, pero le mandamos un abrazo. Gracias por la Martín, invitación. Un no, honor estar en este tu programa mundialmente conocido. Así que muchísimas gracias y feliz año, porque no hemos tenido oportunidad de hablar al comienzo de este 2026. gracias, Gustavo, igualmente para ti, para todo el linaje, para Nicole sobre todo también, que en breve nos vamos a cruzar. Ahí acaba de aparecer Martín, otro uruguayo que confirma mi teoría de que es la pequeña Suiza porque son todos demasiado puntuales. Ahora le voy a dar paso, pero gracias por el saludo y también un saludo ahí para todos los tuyos. Bueno, voy a darle paso a Martín Rodríguez, que nos va a estar acompañando prácticamente, co-conduciendo esta invitación atrevida de manera muy rápida a Gustavo, que se lo propuse hoy y ya está acá. Martín, querido, bienvenido. ¿Qué tal, Irú? Un saludo. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, un saludo a todos los que estén ahí acompañando. Bueno, gracias por la invitación. Interesante siempre tener la oportunidad de charlar mano a mano con Gustavo. Siempre se le puede sacar un poquito más de jugo a las noticias cuando estamos en el mismo fractal de observación de los sucesos. Así que un saludo grande. Totalmente, maestro. Bueno, vamos a arrancar de lleno. Yo estaba haciendo un poquito de previa ahí, recibiendo un poco al público. Ya somos 700 seres. Convoca a Gustavo. La opinión de Gustavo siempre es polémica. A mí me gusta eso, pero también siempre está orientada tal vez a lo que muchos pensamos. Y hoy es un tema que divide muchas aguas, porque seguramente ya te escuché hacer algunos comentarios, Gustavo. Nosotros ayer con uno de los hermanos, con los hermanos Barea, perdón, con los dos salimos a dar nuestro punto de vista. Y claro, acá se empiezan a dividir las aguas entre lo que es el derecho de alguna manera internacional, que ha sido obviamente destruido, ¿no? Esta cuestión post, ya se podría hablar, globalización del estilo de la OTAN, de la ONU y demás, por lo menos en Latinoamérica estamos hablando, no en Hispanoamérica. Y después está la otra parte que tiene que ver, obviamente, con el secuestro de los ciudadanos venezolanos desde hace tanto tiempo, que sentían una pequeña libertad, pero aclarábamos, cuidado que el verdugo que te vino a liberar es el mismo que también te apuntaló en otras épocas. Por lo tanto, se está empezando a 72 horas de lo que sucedió, se está empezando a ver que vuelve a haber disturbios. Algunos hablan, incluso se atreven a nombrar un pequeño golpe de Estado interno, pero siguen de alguna manera los problemas en Venezuela. Estados Unidos por ahora no se está metiendo en eso. De hecho, empezó a haber alguna especie de complicidad. Apareció el hijo de Maduro diciendo ya se van a conocer los traidores, etcétera, etcétera. No avecina un tiempo de alguna manera de bonanza para el ciudadano venezolano que pensaba que Estados Unidos iba a venir a rescatarlos de manera inmediata. No sé cómo ves la situación, Gustavo. Bien, gracias, Iru, por cederme la palabra y poder dar mi opinión en base, primero que nada, a elementos de carácter indiciarios. Nosotros no estamos sobre el terreno, no estamos en Venezuela, nos manejamos con información de distintas fuentes y por lo tanto esa salvedad es muy importante de realizarla. Yo estoy haciendo un seguimiento de la situación a través de diferentes medios, algunos grandes medios de carácter oficiales, otros alternativos, también muchos analistas que normalmente sigo, fundamentalmente de habla española, habla castellana. Ujú. Eh, entonces, a ver, hay hechos que son de carácter objetivos. El primer hecho objetivo es que aquí no hay un problema de liberación para llevar libertad. Eso es un relato para la masa. Para la masa que además está matrizada, eh, digamos, de una forma binaria, bueno o malo, la contraposición entre lo bueno y lo malo. Y normalmente no conceptualiza que generalmente en política, lamentablemente, es malo contra malo. Y esa es una primera e importante conceptualización. Yo quiero decirles que en el Uruguay
bajo el gobierno de Mujica, con pleno, diríamos, auge de las relaciones políticas, ideológicas y económicas con Venezuela, fui el uruguayo que denunció penalmente los actos con apariencia criminal de los negocios entre el gobierno de Mujica y el gobierno de Maduro. O sea que no están hablando con una persona que ahora, en función de la situación que está viviendo Venezuela, hable de la problemática de Venezuela. Además, no fui de las personas que se limitó a una declaración meramente verbal y teórica. Actué, hice denuncia penal contra los negocios con apariencia criminal entre los gobiernos de Uruguay y Venezuela. Y creo que eso es un antecedente importante a poner de manifiesto. No es que ahora, por la circunstancia coyuntural, aborde este tema. Bien, en segundo lugar, desde hace mucho tiempo hago declaraciones en el sentido de que Maduro me parecía, lo percibía como un individuo grotesco, de poca inteligencia, corrupto y tiránico. Es decir, que aquí no hay ninguna sospecha de alineación con el régimen de Maduro. Pero al mismo tiempo, desde siempre, desde niño, se puede decir, he denunciado el imperialismo yanqui con su componente anglosajón sionista masónico. Es decir, que estamos en una posición de crítica con respecto a los dos fundamentales actores de esta situación. Para el común de la gente, no todos, pero una mayoría, que enfocan la percepción política desde una matriz binaria, nuestras conceptualizaciones, nuestra posición con respecto a este problema, no lo entienden y de alguna manera nos endilgan posiciones cobardes o de lavarnos las manos, al mejor estilo Poncio Pilato. No, nada de eso. Simplemente es hablar con objetividad y sobre todo en materia los operadores responden a intereses que son intereses subrepticios, que son intereses que están ocultos. Bien, dicho esto, voy a ir al grano. El acto bélico, y esto lo digo con un concepto técnico, el acto bélico de invasión de Estados Unidos al territorio venezolano y el secuestro del presidente Maduro, presidente con todas estas connotaciones que hemos relevado, es un acto flagrantemente inconstitucional desde el punto de vista interno de los Estados Unidos y es un acto criminal desde el punto de vista del derecho internacional. Esto no da lugar a dos opiniones. Que la retórica de Trump para poder soslayar los problemas de carácter constitucionales internos, en el sentido de que no fue un acto de guerra, sino que fue un acto de ejecución de una orden judicial, son totalmente inaceptables. Sabemos que el relato precisamente buscó relevar ese aspecto, de que estaba cumpliendo una orden judicial. Ustedes comprenderán que ese es un artilugio de carácter jurídico totalmente inaceptable, porque hay esferas competenciales de la justicia y normalmente son esferas competenciales territoriales, que cuando se quiere actuar bajo la esfera del derecho penal internacional, hay organismos internacionales. Y las denuncias y las acciones transitan por los mecanismos de los
organismos internacionales. Nada de esto aconteció en este caso. De hecho, hay problemática instalada a nivel político de los Estados Unidos por la violación del derecho interno de los Estados Unidos, la violación de la Constitución de los Estados Unidos, que hubiese requerido para un acto bélico de invasión, como lo fue, la autorización del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Que haya sido una intervención de carácter quirúrgica, y después veremos por qué hablamos de una intervención quirúrgica, no elimina para nada el hecho de que hay una invasión. Tropas extranjeras penetran, invaden, actúan, secuestran y luego se van. Pero no deja de ser, obviamente, un casus bellis, como se dice jurídicamente. Es decir, habría justificado la declaración de guerra y los actos bélicos de Venezuela contra Estados Unidos si hubiese tenido la capacidad militar para esa respuesta. Pensemos, para que se entienda estas conceptualizaciones jurídicas, en una acción de la misma naturaleza realizada con respecto a Xi Jinping o a Putin. Imagínense una expedición de los Delta Force entrando al Kremlin o entrando al Palacio Imperial, exactamente, a la Casa del Pueblo de Pekín. Absolutamente imposible, pero por dos aspectos. Imposible desde el punto de vista del derecho internacional, imposible desde el punto de vista fáctico, porque la capacidad de repeler semejante invasión de Rusia y de China no es la que tiene o la que demostró Venezuela. Dicho esto, ahora pasamos a otro plano. Yo he hablado de una operación quirúrgica, sí, de una operación quirúrgica, pero que ahora, claramente, por lo que se dice a nivel periodístico, por las imputaciones que han habido a nivel político interno de Venezuela y sobre todo por la forma en que se dio el secuestro, es evidente que hubo colaboración de una parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Por dos motivos. Uno, por la precisión, que permitía entonces establecer claramente dónde estaba Maduro y cuáles eran eventualmente las vías de escape. Y en segundo lugar, por la inexistencia de una respuesta efectiva, siendo que durante todo este tiempo en que se preparó la expedición militar, que es un tiempo muy largo. En este sentido, yo quiero relevar algunos aspectos que se han mencionado a nivel periodístico. La gente puede en todo momento requerirnos pruebas y ustedes tienen que entender que para poder exhibir pruebas uno tiene que tener potestades investigativas y los simples analistas no tenemos potestades investigativas. Los analistas nos buscamos con indicios, con declaraciones, con filtraciones. Pero que no hubo una respuesta efectiva, de ello han dado cuenta todos los medios de información. Que han habido imputaciones de colaboracionismo, bueno, recientemente inclusive el propio hijo de Maduro lo estaba exponiendo. Pero además hay otro elemento importante, y es que se produce la invasión, se produce el secuestro, pero el aparato madurista, la supraestructura estatal madurista, queda intacta. Queda intacta, pero bajo extorsión. Una extorsión explícita, además, una extorsión que la realiza de forma impúdica Donald Trump, que se maneja en una política exterior impúdica, obscena, grotesca, yo creo que premeditada, pensada, diciendo que Daisy Rodríguez tiene que cumplir lo que le indique Estados Unidos, si no será pasible de penas aún más importantes
más aflictivas que las del propio Maduro. Que luego veremos el capítulo Maduro. Esto la gente tiene que entender que es profundamente maquiavélico y enrevesado, que es fundamentalmente conspirativo. Por eso yo voy a reivindicar algo que digo diariamente. La historia de los hechos políticos relevantes son fruto de conspiraciones. Consecuentemente, cuando se nos endilga de forma negativa, estigmatizante, la condición de conspiranoicos, para mí es un elogio. Totalmente de Para acuerdo. mí es un... En los tiempos que corren, totalmente de acuerdo, sí. Correcto. De hecho, a Trump habría que darle la bienvenida, porque las acusaciones que pesan sobre Maduro, 2 de ellas son justamente las de conspirar. Por lo tanto, se visibiliza que la conspiración no solo existe, sino que operan estados totalmente infiltrados. Ahí tenés los sombreros blancos limpiando el desagüe. Acá tengo un mensaje. No es una superestructura madurista, es el pueblo. No. No, discúlpeme, yo con mucho respeto al que mandó el mensaje. No. Lo de Maduro es una dictadura, es una tiranía, por lo menos desde mi punto de vista. Porque tiranías son la mayoría de los sistemas que hoy imperan en el orbe. Que los pueblos voten no significa que el sistema sea democrático. Lo he dicho como representante nacional en nuestro Parlamento uruguayo, vale decir que no es una afirmación periodística, es una afirmación de carácter política, y en mi condición y en mi investidura de representante nacional, de que hoy en el mundo la democracia es una teatralización. Y es una teatralización tanto en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, en España o en cualquier otra parte que se quiera exaltar el carácter de democrático. No existe. Los poderes fácticos internacionales, su capacidad de incidencia, su capacidad de infiltración, su capacidad de manipulación de la opinión pública, los medios de carácter tecnológicos, lo vimos inclusive en las elecciones de Estados Unidos, las operaciones de falsa bandera, las extorsiones, todo ello desnaturaliza un sistema verdadera y sustancialmente democrático. Lo que hay a nivel mundial, con Uruguay incluido, son teatralizaciones. Lo mismo que en Venezuela. Esto es una apreciación subjetiva. Coincido, no, es un muchacho que él está dentro del paraguas de que cree que todavía continúa la revolución bolivariana, básicamente, por eso escribe y lo respetamos. Ayer estuvo bastante intenso con los mensajes, pero te digo simplemente por el hecho de que, bueno, él tiene es venezolano, pero vive en Uruguay, aparentemente, o por lo que entendí, y representa de alguna manera. Me gusta escuchar esas voces porque representa un montón de personas que están en esa línea. De hecho, el gran problema de Venezuela hoy en día es que tiene, lógicamente, una gran población que está para mí, bajo el hechizo de esta revolución bolivariana, cuando sus líderes almuerzan caviar, sus hijos están estudiando en Estados Unidos, sus cuentas bancarias, que hoy salía la noticia, no sé si estabas al tanto, Gustavo, de que el Banco de Pagos Internacionales había retenido en este momento los fondos de la familia Maduro, lógicamente, hasta tanto y en cuanto se termine valga la redundancia, de determinar si son provenientes del narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esa también es como lo que veníamos hablando, es esta excusa que está. Es uruguayo el amigo, perdón, pensé que era venezolano. Acá está esta línea que nosotros veníamos comentando, que vos también estás al tanto, lógicamente, ¿no? Esta idea de, ahí lo estamos viendo a Donald Trump, que ahora de golpe vuelven a sacar ese papelito, ¿no? Como si fuese una especie de orden judicial de afecta la seguridad nacional estratégica de Estados Unidos y por lo tanto tengo el derecho prácticamente a hacer lo que quiero. Incluso ahora empezamos a ver como una especie de efecto en cascada que podría darse, y paso a hacerte la pregunta, ¿no?
Donald Trump acaba de decir nuevamente, o sea, no es que quedó en un tuit, no, acaba de decir nuevamente que están muy preocupados, por ejemplo, por la situación en Groenlandia, porque consideran que Dinamarca no es capaz de defender la posición del Ártico con todas las intervenciones también, obviamente, de los barcos, submarinos y demás, tanto rusos como chinos, y esa ruta de comercio, y por lo tanto Estados Unidos debería administrar, porque la palabra clave acá es administrar Groenlandia. Algo que ya había dicho no hace mucho tiempo atrás, ni bien asumió cuando empezó con el tema de los aranceles, también propuso la toma nuevamente de algunas empresas norteamericanas para administrar el canal de Panamá. Con la carta del narcotráfico, prácticamente desde el propio Estados Unidos, obviamente que lo sacamos de la ecuación, pero desde México hacia abajo son todos narcoestados. Entonces con esa te pueden venir a buscar recursos naturales, ¿no? Por abajo de la alfombra como quieran, sobre todo con el poderío bélico, a menos que estés alineado al estilo Milei, sionista, que lo primero que hizo cuando asumió fue justamente cumplir con sus palabras de que sus aliados estratégicos eran Israel y el propio Estados Unidos. Pero digo, sin hacer futurología porque es muy complicado, sabiendo que el derecho internacional acaba de ser un bollito y aparentemente lo están tirando, si se quiere, a la basura. Todavía la ONU recién ahora está empezando a plantearse qué va a hacer con esto, pero hay fuertes declaraciones ya de Estados Unidos de Petro, agarrate el culo. Los mexicanos están un poco preocupados, obviamente el resto de Hispanoamérica tiene mucho para ver hacia arriba porque él mismo acaba de declarar la doctrina, le puso Don Roe, por Donald Trump y Monroe, ¿no? Esta doctrina 2.0, el patio de Estados Unidos, que es toda Hispanoamérica, es para los Estados Unidos. Sin hacer futurología, ¿vos ves que puede llegar a comenzar a extenderse este comportamiento norteamericano de la mano de Donald Trump? Yo creo que en el escenario geopolítico internacional dependerá de cómo devenga la respuesta de otros operadores de primer nivel a nivel geopolítico, como son China, Rusia, India y también Brasil. En una situación muy especial, Brasil, formando parte de ese patio trasero, sin lugar a ninguna duda, y siendo de fundamental importancia para Estados Unidos y con un componente masónico tal vez Tremendo. el más importante de América del Sur. Ahí está. Ahora, yo quiero reivindicar y volver a analizar bajo lo que es la perspectiva muy particular que yo tengo del sistema mundo. Ustedes saben que yo parto de la base de que hay una cleptocorporatocracia con un componente fundamentalmente sionista político, que es la que logra articular a nivel planetario el desarrollo de los grandes acontecimientos. Entonces, yo centro mi investigación y mi especulación sobre cuáles pueden ser los intereses, cuáles pueden ser los pasos, las medidas que esta cleptocorporatocracia quiera desarrollar. Yo parto de la base, puedo estar equivocado, que esa cleptocorporatocracia maneja Occidente y Oriente. Y este es un hecho ya bastante controversial. Y sobre todo por el lado de Oriente. A la gente le cuesta pensar que China sea manipulable por esa cleptocorporatocracia. No tanto Occidente, pero sí tienen sus reparos con China. Inclusive comenzando la lectura de un periodista económico, político que yo sigo mucho, que es Lorenzo Ramírez, en su reciente libro El diablo está entre nosotros, habla de China, de la cultura china, y como que toma cierta distancia respecto a que pueda ser manipulable China. A ver, primero, la cultura china
no es una cultura de carácter homogénea y menos que tenga continuidad en el tiempo. Y a los hechos. Nosotros pasamos de una revolución comunista como la de Mao Zedong, con su ataque a todo lo que tenía que ver con la cultura occidental, con el fracaso total del proceso de industrialización, a una China capitalista salvaje, como bien lo dice Adrián Díaz, que está allí en China. Yo no sé si vos no lo entrevistaste, Iru. Entonces, ¿en qué quedamos con la cultura china? ¿Cómo es que del 49 al 2010, 2015, tuvimos un cambio de 180 grados? Entonces, ¿de qué continuidad de una cultura china me están hablando? Como para poder decir, no, la cultura china tiene una consolidación, una petrificación, una percepción a largo plazo que la hace diferente. No, no. Y otra cosa importante, la China actual, esta China capitalista salvaje, fue hecha por los capitales occidentales, por los capitales sionistas occidentales. Mira, te voy a meter un bocado en esta línea, Gustavo. No, yo diría que el capitalismo salvaje, para aplicárselo a China, lo definiría como tecnocapitalismo, porque justamente tiene toda la parte, si se quiere, de ese socialismo de control basado ya en tecnología, y hemos visto ya sobrados ejemplos de vigilancia civil a todo trapo, ¿no? Desde los celulares hasta las cámaras, el crédito social, y toda esa utilización de tecnología que podría ser para muchos de nosotros, cuando lo usamos acá en Occidente, podría decirse liberadora si se sabe utilizar, ¿no? Seguimos teniendo, más allá de todas las problemáticas, acceso a justamente este tipo de charlas, búsquedas en internet, etcétera, etcétera. Estamos empezando a recibir lo que esos capitales sionistas occidentales, yo me acuerdo, por ejemplo, podría sacar ahora mismo el video de Henry Kissinger diciendo en una entrevista que Estados Unidos y China están más ligados de lo que la gente piensa en el año 2009, o justamente a George Soros diciéndole a una periodista, nosotros estamos financiando China, y entonces ahí se entiende que China no es más que, o no fue más que un laboratorio tecnocrático, utilizando obviamente lo que la continuidad del chino se viene bancando, que son dictadores in eternum, básicamente, y entonces aprovechando esa figura que el pueblo chino tiene, con represión y con todo lo que ya sabemos, la puesta en marcha de esa tecnología de control que hoy está empezando de a poquito a volcarse en Occidente, porque nosotros hoy estamos empezando a sufrir muy poquitito, pero la censura en las redes sociales, los algoritmos de control, la bajada de los videos, los strikes en YouTube, pero ya una Inglaterra tiene reconocimiento facial en el supermercado y ya hay tarjetas de crédito asociadas obviamente a bancos que te controlan la huella de carbono, ¿no es cierto? Entonces estamos empezando a ver esa tecnocracia ligada al capitalismo, lógicamente, porque están controlando el consumo más allá de que lo exijan, pero con esas restricciones socialistas del estilo yo soy el que te dice qué es lo que vas a poder consumir o no. Es como una especie de cuota alimenticia, pero basado en tu comportamiento con el régimen, aunque no le pongan esa palabra. Un comunismo tecnocrático, si se quiere. Importante también para agregar un bocado, que claro, estamos hablando de China y demás, a mí se me viene a la mente otros experimentos que se han hecho a nivel psicosocial, por ejemplo, el experimento del comunismo de la mano de los jesuitas. Y ahí tenemos un punto en común. Tenemos agendas a largo plazo, porque a la misma vez que habían jesuitas en las reducciones guaraníes vestidos totalmente de pobres y todo, a la misma vez también habían jesuitas hablando mandarín, vestidos de seda y caminando por las cortes de China. O sea, eso de agendas a largo plazo, yo encuentro esa semilla súper alcanzable rápidamente, que es el jesuitismo por detrás de esa construcción de sociedades tan distópicas, si se quiere. No dejemos de lado que lo que hoy se presenta como el adversario, Donald Trump, sabemos todos que de la mano de Steve Bannon y esa campaña de manejo mental, si se quiere, de Cambridge Analytica, han mostrado que tienen la varita mágica para literalmente decidir a quién le toca ocupar el asiento.
Y es curioso, ¿no? Es curioso porque es momento de justamente de ir atando esos ganchos donde, como decía hoy al principio, esos conspiranoicos tienen bastante razón, tenemos bastante razón en decir que no va bien la cosa. Controlan ambos polos del electromagnetismo. Por eso ese comportamiento pendular, que también te he escuchado a ti comentarlo, es la forma que ellos tienen de manipular nuestra mente. Porque desafío a todo el mundo a que agarre cualquier canal de YouTube o de lo que sea que tenga una inclinación pro-Trump, van a ver que no encuentran nada negativo en lo que Trump hizo. Al contrario, he llegado a escuchar que dicen, oh, qué valiente que es, que se anima a que aunque las leyes no se lo permiten, va y lo hace igual. Otros diciendo, por fin Estados Unidos ocupa el lugar que le pertenece. Si vos una semana atrás, Gustavo, decías, Estados Unidos se cree el policía del mundo y por la fuerza quiere hacer lo que quiera, te tratan de loco. Pero hoy la mente funciona Incorrecto. tan polarizada, y los amantes de Maduro no ven nada positivo en que Donald Trump haya sacado su tirano. Bienvenido, De bienvenido a la acuerdo, comunidad. de acuerdo. Yo quiero además recordar con respecto a China su papel fundamental en una de las conspiraciones más importantes a nivel de toda la historia de la humanidad, que fue la conspiración del COVID. Recuerden que su origen es China, es Wuhan. Recuerden que las campañas periodísticas agresivas con respecto a los efectos letales, con respecto a las medidas de restricción de las libertades, comenzaron por videos referente a la actitud del sistema del poder chino comunista, por lo menos de la boca para afuera. Recordemos que el tema de la moneda digital de Banco Central tiene su epicentro y ya tenemos el yuan digital, que los controles a través de los sistemas tecnológicos los tenemos fundamentalmente ya instalados en China. Es decir, que en lo que respecta a la Agenda 2030, en lo que respecta a las conspiraciones más trascendentes, China no colabora, al contrario, está a la cabeza de la conspiración. Entonces, eso nos tiene que hacer ver de que China forma parte, además, bueno, China forma parte, y recuerden que pidió entrar en la Organización Mundial del Comercio. China está en el sistema SWIFT. Entonces, pensar que hay una real confrontación entre China y Occidente es equivocarnos totalmente. Las confrontaciones, tanto a nivel interno como a nivel internacional, desde mi punto de vista, es confrontaciones teatrales. No quiere decir que no haya muertos, no quiere decir que haya actos reales, pero esos actos reales responden a una conspiración, responden a un acuerdo entre quienes tienen el poder, acuerdo de la élite, y que la humanidad simplemente lo que hace es sufrir las consecuencias de todo esto, ¿no? Por algo, quien se expresa mejor y con acopio de pruebas respecto a este sistema de la vigilancia, capitalismo de la vigilancia, es la catedrática de Harvard, de origen judío, Zosana Zuboff, en el libro, un libro muy voluminoso, que se llama Capitalismo de la Vigilancia. Sí, lo tengo visto. Ahí está. Yo lo estoy leyendo. En este momento tenemos una literatura abierta muy, muy importante, aprovechar el receso parlamentario para estudiar. Estoy también con el libro de Ray Dalio, que en alguna medida me entusiasmó su lectura, pero cuando llega el momento del análisis de la Segunda Guerra Mundial, cae en la, digamos, en la concepción tradicional, en el cuento tradicional de un enfrentamiento real entre el nazismo y los aliados, sin reparar que al igual que China, y esto es muy importante decirlo, al igual que China, Hitler fue financiado por el capital sionista, por Wall Street, igual que la Revolución Rusa.
como lo dice y lo describe documentariamente Anthony Sutton. Entonces, a ver, si Gustavo, Saddam Hussein, Al Qaeda, o sea, podemos, ¿no? Venirnos más acá. Creo que las únicas que le salieron el mal creo que Bader-Meinhof, fueron las Brigadas sí, Rojas, exactamente. efectivamente. Bueno, a ver, el propio Mirá, narcotráfico, el el propio narcotráfico tiene su epicentro en Estados Unidos. Mirá, cuando yo creo que podés detectar en ejemplos como Vietnam cuando Estados Unidos no tiene arreglado el partido. En el Sí, pero sentido a la de. En larga, la canasta. pero perdóname, Iru, Sí. paradójicamente a la larga, en Vietnam termina con un tratado bilateral de Sí, libre comercio con Estados Unidos. sí, a la larga sí, total. Pero digo Vos A la cuando larga había. termina en un tratado, Claro, claro. pero a lo que veo es esto. Estados Unidos tiene como, viste, primero te pego, después te pido perdón. Entonces, quiero decir, ellos, de alguna manera, en ese Vietnam, uno identifica como que justificaron el presupuesto de, obviamente, ¿no? Del complejo industrial militar. O sea, porque financiaron toda una guerra, obviamente, desde los impuestos propiamente de los propios norteamericanos. Más allá de la situación de la Guerra Fría que venía, allá de otras distracciones. Pero como no pudieron de alguna manera tal vez doblegarlos militarmente, tuvieron que terminar yendo un poco por, entre comillas, los tratados bilaterales, ¿no? A eso me refería. Pero coincido con vos, ¿no? Obviamente Vietnam hoy en Pero día, bueno. Iru, yo quiero reflexionar en voz alta sobre lo siguiente. ¿Cómo sucediendo hechos de una crueldad sin límites, después, pasando el tiempo y cambiando las generaciones, se dan situaciones verdaderamente impensables? Como por ejemplo la alianza de Japón con Estados Unidos. Un país al que le tiraron, claro, le tiraron dos bombas nucleares, le tiraron dos bombas atómicas, perdón, no son nucleares, dos bombas atómicas, con unas masacres brutales. Lo mismo que Vietnam. Vos fijate que fueras de la generación del Vietcong. Pensá que caíste bajo la custodia o la detención de los norteamericanos, que te torturaron a mansalva, como se torturó aquí en el Uruguay, cuando vinieron los especialistas norteamericanos a enseñar a torturar. Y que después pasa el tiempo, y yo lo viví porque cuando fui al Alcázar, y después te contaré la anécdota, el Alcázar de defendido por el general Moscardó, que entregó al hijo para no entregar el Alcázar, a Luisito, y que después pase el tiempo y vos veas en el Alcázar placas del Partido Socialista, del Partido Comunista. Yo pienso en el general Moscardó, si hay vida después de la muerte, y que él pueda estar viendo desde otra dimensión lo que pasa en el Alcázar, o los que murieron a manos de las tropas yanquis, o los yanquis que murieron a manos del Vietcong con un tipo de tratamientos brutales, y que después vos se sentaron a la mesa y están en un acuerdo de libre comercio. Claro. Es fuerte, ¿no? Obvio, se pero querrían cortar las bolas. De ahí que sale ese eslogan que es tan cierto, ¿no? Un pueblo que desconoce su historia, obvio que está condenado a repetirlo. Y la forma de infiltración, de engaño, y lo peor aún luego, el poder para reescribir la historia, porque la historia que nos llega está escrita por aquel que ganó la batalla, si es que se quiere. Pero ahí está el punto, en aprender a verlo desde otro punto de vista, no quién era el bueno y quién era el malo durante la primer GM o la segunda GM, sino, ¿de verdad tenían intenciones de que eso acabe? A mis ojos no. Porque yo, Claro. de nuevo, en este efecto pendular, veo la necesidad que ellos tienen de hacerte oscilar mediante las diferentes polaridades, sea izquierda, derecha, Rusia, Estados Unidos. Y nosotros tenemos, después de la primera GM, evidentemente algo que siempre mencionamos, es la declaración de Balfour, donde la corona británica vea bien que Lord Rothschild establezca el Estado israelí en tierras palestinas. Eso por un lado. Pero lo que hicieron los buenos de la película, los Power Rangers de esa historia, no fue algo condescendiente para con el pueblo alemán. Fueron y firmaron los tratados de Versalles. ¿Qué otra cosa, sino garantizarme un segundo episodio de la guerra, fueron los tratados de Versalles? Ahí vos no estás buscando solución, vos estás buscando perpetuar el conflicto y hacer que las generaciones nazcan dentro del odio.
Cuando entendemos eso, empezamos a entender por qué existen sistemas o etnias, si se quiere, que parecen ser súper extremistas para nuestra visión occidental. Pero vete tú a haber nacido en un clima de odio, de deterioro y de una bota oprimiendo tu cabeza, como esta semilla de los Askenazi en Jerusalén. Difícil. Acá ponen un mensaje referido también al relacionamiento que los pueblos originarios latinoamericanos eventualmente tengan con España. Digo los pueblos originarios porque en mi caso, obviamente yo soy descendiente de europeos, concretamente de franceses, pero Uruguay es un caso muy particular en ese sentido, pero otros países como Bolivia, Perú, Colombia, pero fundamentalmente Perú y Bolivia, con una población del 66% de indígenas, bueno, el relacionamiento con España estaría asignado o está asignado por características muy especiales. Tenemos que partir de la base del saqueo. Tenemos que partir de la base del saqueo. Y un saqueo que proyecta sus consecuencias al día de la fecha. Entonces, como que hay también un interés por parte del sistema educativo, académico, propagandístico, de soterrar esos conflictos con el pasaje del tiempo, dar vuelta a la página y seguir en una mecánica de dependencia, ¿no? En una mecánica de colonialismo, que es en el que estamos inmersos los latinoamericanos. Yo les digo la verdad, en el Uruguay ha pasado una cosa muy particular, yo no sé si ustedes lo saben, pero se los voy a poner de manifiesto. Cuando yo era adolescente, en los comités de bases, en los centros de enseñanza, teníamos una suerte de Biblia, una Biblia política, una Biblia histórica, una Biblia geopolítica, una Biblia ideológica. Se llamaba Las venas abiertas de Latinoamérica. Era un libro del escritor uruguayo Eduardo Galeano. No leer o no citar a las venas abiertas de América Latina en un comité de base, en un discurso, en trabajo académico, era sacrílego. Eras un ignorante, o peor, eras un traidor. Cuando cayó la Unión Soviética, cuando se lleva adelante el proceso de lo que dio en llamarse, con ese término italiano, el aggiornamiento de la izquierda internacional con el sistema triunfante, el sistema capitalista salvaje, antes de morir, Eduardo Galeano escupe sobre las venas abiertas de Latinoamérica, reniega de ese libro y dice que había sido fruto de la inmadurez literaria. Si ustedes quieren, en este momento lo pueden poner en inteligencia artificial o googlear y van a encontrar palabras más, palabras menos, lo que yo estoy diciendo. Yo quiero ser muy claro. El pasaje del tiempo, ahora yo tengo 67 años, han pasado más de 50 años de aquel libro, y yo quiero decirles que todo lo que se dice en ese libro, todo lo que se pronostica en ese libro, tiene plena vigencia. Tiene plena vigencia. Y que haya caído la Unión Soviética y que haya sido un fiasco el socialismo real, no le quita absolutamente ninguna veracidad y correctas conceptualizaciones a ese libro. Ese libro actualmente yo lo cito a menudo en la Cámara y tengo que reconocer que hay cierta picardía, por utilizar un término suave,
porque yo sé que para los frentistas actuales ese libro es una suerte de mala palabra. Ya no es una Biblia, sería en todo caso un libro diabólico. Y es muy, muy raro que en esta época alguien se anime, incluso después de las declaraciones de su propio autor, a reivindicar las venas abiertas de América Latina. Pero a ver, ¿cómo no reivindicar las venas abiertas de Latinoamérica cuando tenemos una invasión obscena, explícita, realizada por Estados Unidos, invocando la doctrina Monroe, invocando la doctrina nacional socialista del Leven Round, del espacio vital, que lo utiliza también con respecto a Groenlandia, por parte de este pedófilo criminal de Trump, que debería estar preso, con todas las pruebas que hay Sí, de con la el caso gente de del Epstein, Mossad. claro. No, Por totalmente. favor. De hecho, esto parece, justo coincide, ¿no? Parece un poco la película esta que se ha mencionado muchas veces antes, ¿no? La de What the Talk, una cosa así, que es, creo que está Robert De Niro, en la que justamente se le hace, ¿no?, una falsa guerra, no una falsa, sino que se le declara la guerra a Albania, pero en realidad para tapar el escándalo de lo que estaba sucediendo, que era un escándalo, entre comillas, sexual. Con el presidente norteamericano. Lo mismo pasó en la vida real en aquel momento con Colvin Clinton y demás, que hicieron también todo ese circo. Pero justo también en una época, recordemos que apenas hace un mes atrás, cada vez que se hablaba de Trump internacionalmente era por el caso de Epstein, ¿no? O sea, no era por el... Exactamente. Exactamente. Y estuvo todo el quilombo de los documentos que el FBI dijo, no hace falta al final mostrar nada, ¿no? Patapín, patapam. Y seguía escalando el tema, y ahora de lo único que ya no se habla ni del 3 y Atlas, un guiño de ojo para los de los 1600 seres que estamos acá hoy presentes, de los que seguimos también el tema de la mentira espacial. Pero coincido en lo que decís. Hay mucho para, obviamente, empezar a tratar de entender, Hay muchas cosas que han sido escritas en una época, con una lectura de aquel momento que se puede extender, a la fecha presente. El tema de España, la leyenda negra, la leyenda rosa, el tema de que hubiese pasado, ¿no?, con Inglaterra, el tema de lo hemos tocado muchas veces. Argentina también tuvo toda la época del general Roca y toda la limpieza étnica de aquellos originarios, pero si uno se empieza a poner un poquito más fino, los originarios esos, ¿de dónde eran originarios? ¿De dónde venían? Y es más, si empezamos a tirar para atrás del hilo, las inmigraciones, porque la gente también piensa como que ciertas personas aparecieron de golpe en América Latina. O sea, si nos ponemos finos, terminamos, creo que, saliendo del foco principal, que es ahora el presente, y en cuanto a que comienza a haber una nueva doctrina Monroe, que obviamente yo lo decía ayer y era un poco lo que vos comentaste al principio, Gustavo. Yo estoy opinando acá en la comodidad de estar sentado tomándome un mate y pudiendo charlar, porque sí, obviamente lo que está pasando en el estado de Medio Oriente, con todo el tema de la guerra palestina, con Israel y demás, nosotros lo estamos tratando de denunciar, de informar, de mostrar al público, justamente como para que haya de alguna manera una concientización primeramente, porque después el pueblo, entre comillas, no te podés meter de otra forma, básicamente. O sea, no hay una participación para salvaguardar lo que está pasando, no solamente en Medio Oriente, también nos podríamos meter, lo que pasa es que no tiene prensa, todas las atrocidades que se llevan a cabo a la fecha de hoy en África, por ejemplo, ¿no es cierto? Y nadie, de alguna manera, lo tiene en cuenta, ¿no? Y así en el resto del mundo. Pero a lo que nosotros nos toca, que es Hispanoamérica, relativamente teníamos entendido que estaba en manos, si se quiere, del narcotráfico, de los narcoestados, y que eso era de alguna manera lo más perjudicial con todo el negocio de la destrucción de la juventud, ¿no? Que es un poco de donde se agarran en Estados Unidos para decir, ¿no? Y empezaron a mostrar ahí las estadísticas, ¿no? Con el tema del fentanilo, patapín, patapán. Eso ya se sabe. A la fecha de hoy, a mí me cuesta todavía entender cómo. Ayer lo hablábamos con un muchacho de Venezuela. El venezolano, el que vive en Venezuela, todo esto lo ve como algo práctico. Está como en una etapa de decir, y mira, a mí la verdad que no sé si me importa si fue Trump, fue Xi Jinping, que obviamente no puedo poner ese ejemplo porque China y Rusia vienen sacándole el petróleo a Maduro,
o a Venezuela, y el pueblo no ve un dólar de lo que le vienen extrayendo, ¿no es cierto? Entonces, el venezolano está con la esperanza de, sí, bueno, sí, yo entiendo, pero entre los males preferimos al gringo que aparentemente vino y extrajo a Maduro, y se pensaron en 24 horas, se pensaron que por sacar a Maduro iba a cambiar algo de manera inmediata, ¿no? Y hoy en día seguimos viendo que ya se había declarado el hecho de aquellos que estaban apoyando a Trump de ser nuevamente secuestrados, a civiles, ¿no? Que estuviesen festejando en las calles esto y demás. O sea, que el régimen ese continúa. Entonces, pregunta, vos lo ves, si tocamos el tema de conspiración, digo, ¿no? ¿Es una traición interna, como se dice, o sea, como que, ¿no? Como dijo el hijo de Maduro, hay un prearreglo porque también no podemos dejar de lado los 60.000 millones de dólares de China que ya le había pagado por adelantado a Venezuela? Y acá hay algo claro, vos mencionaste lo del COVID. En la época del COVID, perdón que lo haga extenso, digo, en la época del COVID, Trump se la pasó diciendo, es más, salieron los memes de que todo el tema, siempre la culpa era China. Después vino el muñeco de Biden, otro pedófilo, otro degenerado, otro sionista, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Ahora vuelve Trump, y Trump en lo que está haciendo geopolíticamente es decir, no puedo dejar que se meta China, como ya está metida, en todo lo que es Hispanoamérica, lógicamente, y el embargo, de alguna manera, del petróleo venezolano repercute directamente a China por este adelanto económico. Al mismo tiempo, lo de Groenlandia lo plantea para que no tenga ese paso de los barcos petroleros, también China. Entonces, esto de Maduro, ¿lo ves como una planificación? ¿Va a ser extraditado? Entró a Nueva York cagándose de risa Maduro, diciendo Happy New Year. Digo, en relación a el shock emocional que puede tener después la gente de Venezuela cuando se den cuenta que tal vez pasan 3 meses y sigue todo igual, ¿no? Bueno, a ver, tú necesitas, como se ha dicho, no es nada nuevo, una transición. ¿Quién está en condiciones, en mejores condiciones de llevar adelante la transición? El poder establecido, el madurismo. Estados Unidos necesita, necesita tiempo. Necesita tiempo para ir en un proceso de sustitución de los operadores maduristas por los operadores pro-yanquis, por decirlo de alguna manera. No creo que sea un plan de Estados Unidos, y de hecho lo está demostrando, una ocupación territorial, es decir, un desembarco de 50 o 60.000 marines. Y por ese lado es que vemos el tema de la negociación, el tema de la conspiración, de rear juntos los maduristas con el imperialismo yanqui. Son quienes están en condiciones de esa transacción, de ese tanto te doy, tanto me das. Y eso es lo que se debe estar discutiendo. Es muy probable que a nivel interno haya grandes fisuras y podamos ver situaciones de violencia dentro de los cuadros maduristas, porque nunca hay homogeneidad, y esto lo digo con absoluta experiencia vital. Tú ni siquiera en pequeñas organizaciones políticas tenés la coherencia, la homogeneidad, la congruencia absoluta. Con más razón, un régimen como el de Maduro, un régimen ultracorrupto, y vuelvo a repetir, yo denuncié la corrupción madurista frente amplista. Por lo tanto, me corresponden las generales de la ley. Entonces, es muy probable que tú tengas facciones dentro del madurismo, y que esas facciones, ahora que el barco está, digamos, averiado y muy probablemente con vías de cambiar la tripulación, tenga luchas internas muy fuertes. Y las vamos a vivir. El capítulo Venezuela con respecto al secuestro de Maduro recién
recién empieza. Yo creo que lo de Maduro fue pactado, yo creo que Maduro termina condenado y luego, dentro de 3, 4, 5 años, indultado y viviendo Tranquilo. sin ningún problema en Miami, en Qatar, en cualquier otro lugar con una situación muy, muy holgada. Hemos visto cuando no se pacta, hemos visto cuando se resiste el pacto. Hemos visto a Saddam Hussein en un hoyo siendo fusilado, hemos visto a Muammar Gaddafi entre escombros siendo fusilado, hemos visto situaciones de pacto en la que en el pacto intervienen otras fuerzas, además del presidente, Bashar el-Assad, cuando Rusia lo obliga, lo conmina a entregar el poder y salva su vida. Hemos visto situaciones no pactadas, como las del golpe de Estado de Allende, donde Allende muere por suicidio, por homicidio, pero muere atrincherado. Hemos visto situaciones no pactadas, como el Che Guevara con 16 revolucionarios, que es capturado y luego fusilado. Es decir, hemos visto situaciones no pactadas, la dije recién, como el caso del general Moscardó, que le secuestran a su hijo al pie del Alcázar y le dicen, general, tiene 10 minutos para entregar el Alcázar o le volamos la cabeza a su hijo. Y le contestan, no me hacen falta 10 minutos, deme con mi hijo, Luisito muera como un valiente, y a Luisito le pegan un tiro en la cabeza y le vuelan la tapa de los sesos. Es decir, tenemos distintas situaciones a lo largo de la historia que nos permiten ir evaluando los elementos indiciarios para saber si hubo pacto o no hubo pacto. Y los elementos indiciarios, en el caso de Venezuela, es que hubo pacto. Punto. Sin lugar a ninguna duda. Totalmente. Sí, adelante, Mago. También Sí. un comentario pequeño respecto a eso de que actualmente, por supuesto, se sostiene que sigue el madurismo o el chavismo en esa estructura de poder ya armado. También entiendo que tontos no son esta gente, ¿no? Y tendría un impacto muy distinto a si vos entraras a hacer radicalmente una intervención a la ideología de gobierno o lo que fuera. De este modo, ellos se resguardan en lo que entiendo es su mejor defensa ante las ilegalidades que cometieron. Y es, nosotros no estamos interviniendo en un Estado, estamos buscando un delincuente personal, estoy detrás de una ficción jurídica. Entonces como que todo el teleteatro se forma en función de eso. Te extraigo esto y después siguen con su madurismo, más allá que lo más importante ya está efectuado y es ese aviso a navegantes, ¿no? No pactas con nosotros, bueno, te guste o no te guste, este es el desenlace. Curioso. Totalmente Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, lo que digo Sí, es, bueno. no, pero simplemente para reflexionar, vuelvo a repetir, mi postura particularmente es... Se te fue el audio. Se fue el audio. Se fue. Hablemos. No sé, nos está ¿Qué pasó? saludando como así. ¿Qué Bueno, pasó? ahí estará volviendo. Pero bueno, pero un No, poco yo sí, esa. esperaba que mi compañero tomara el micrófono, el conductor, ¿no? Cuando hay una Estaba fallélica, a punto. sigue, ya estaba haciendo ahí que hable. No, digo esto. Mi postura, ya lo dije ayer, porque acá yo veo acá en el chat que hay gente que todavía no entiende que, o mejor dicho, sí, que entiende que se exprese. Yo soy totalmente anti-revolución bolivariana, porque no existe tal cosa como la revolución bolivariana. Son títulos que durante un tiempo se han puesto en práctica. Acá uno dice, no se olviden las 6 millones de viviendas que hizo Chávez, ojo al piojo. Pero totalmente, sí, en Argentina también, Perón construyó universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está claro que cuando vos termina de pasar un periodo en el que vos ayudás a tu pueblo, llega un momento en el que estos poderes termina generando un traidor. Para mí, esa es mi postura, básicamente, ¿no? O te sacan a cuetazos, o sea, ¿por qué no matan a Maduro, por ejemplo?
A Perón lo sacaron a bombazo de la Casa Rosada en Argentina. A Allende en Chile también. Y seguramente van a venir aquellos que van a decir, no, porque Perón era un dictador. Otros que te van a venir a decir, no, Perón hizo tal o cual cosa. Obviamente, cada pueblo hispanoamericano tiene sus sombras y tiene sus luces con los distintos gobernantes. En este momento, para mí, llamar una revolución bolivariana a un tipo que tiene sus hijos estudiando en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, sus cuentas bancarias en el Banco de Pagos Internacionales, mientras que Perón no hambriaba a su pueblo de la manera que estamos hablando. O sea, no podés comparar el estado de la tripa que tiene en este momento el venezolano bajo el pretexto de la revolución bolivariana, mientras que Maduro sale a hacer podcast riéndose, diciéndole que venga, y está el tipo así tranquilo con las manitos en la nuca, con todo su séquito cagándose de risa. Para mí, de aquellos que creyeron en esa revolución bolivariana. Mi postura es que me paso por el orto la revolución bolivariana si es esa. Ahora, si vos me decís que Maduro tiene puesto, aunque sea en el papel, una campera, una chaqueta y está en el frente de batalla y está pasando hambre igual que pasaría hambre cualquiera de los que está pasando hambre en Venezuela, bueno, por lo menos, viste, vos decís, el tipo, la verdad que se la está jugando. El tipo estaba sentado haciendo podcast, a sus hijos los educaba en Estados Unidos y tenía cuenta en el Banco de Pagos Internacionales. ¿Eso es una revolución bolivariana en serio? No, pero que ahí Yo está el punto, ¿no? comparto. Justo para aquellos que se lo toman muy sensible o eso. Lo mismo te pasaría cuando analizás la revolución bolchevique, el ejército del sur que le tocó enfrentar a Lincoln, etcétera. Te das cuenta que, como decías vos, todo pueblo, todo partidario tiene su luz y su sombra. Acá el problema es darse cuenta que ambos lados están siendo alimentados por intereses que son justamente los que venden la pólvora para las herramientas, el combustible para los aviones, los que mueven la geopolítica a partir de episodios como esto. Entonces, es como una especie de teleteatro gigante. Yo, por supuesto, que empatizo con aquella persona que le toca vivir en estas últimas décadas en Venezuela y ver cómo la escasez o la necesidad te lleva a unas situaciones donde lo primero que querés es, primero déjame respirar, sacame la cabeza de abajo del agua y Claro, después totalmente. podemos hablar del paso B. Nosotros obviamente estamos en contra de que te metan la cabeza en el agua, pero una vez que te la saquen estamos en contra de si el que tiene intenciones son malas y así vamos a seguir, ¿no? Porque no estamos en esa película de un superhéroe donde estás tranquilo porque en la escena final viene el bien a vencer al mal. Porque no está pactada así la cosa. Están ambas polaridades, el Guasón y Batman están comandados por él mismo. Es así. Entonces tenemos que verlo. Bien, yo quiero aportar algo sobre esta última conceptualización de Martín, que la comparto 100%, que la vivo expresando. Y la voy a complementar con un dato de la realidad. Los F-18 Horner, que sobrevolaron Venezuela, eliminando y obstaculizando todo el sistema computacional de alerta y respuesta, están confeccionados con plata me refiero al metal, y con tierras raras que China le suministra a Estados Unidos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo una situación de enemistad radical, peligrosa con mi vecino de enfrente, aquí en Parque del Plata, que es todo lo contrario, me llevo muy bien, pero supongamos que tuviera esa situación, ¿cómo se explicaría que yo al mismo tiempo le estuviera suministrando un 357 Magnum o un 38 Taurus o una 9 milímetros? Algo nos llamaría la atención. El vecino de aquí del costado diría, a ver, Salle, yo a usted no lo entiendo, resulta que yo lo veo 2x3 en situaciones de conato, casi agarrándose a trompada con el vecino, diciendo que se quieren matar mutuamente, y después me entero que usted le vende armas a su vecino, o por lo menos le da para que el vecino construya las armas letales que va a utilizar contra usted. Pero además, siempre insisto en el mismo ejemplo, nombramos el Banco Internacional de Pago, lo nombraba Iru, que además fue vecino de ese banco. Enemigo, diría yo, pero bueno, está bien, estaba Bueno, cerca.
geográficamente estaba Sí, cerca. estaba cerca. Y no es poca cosa, porque es un banco trascendente. En ese banco, y la gente que me sigue me ha escuchado 1000 veces esto, se juntaban Montagu Norman de los Rothschild, del Banco de Inglaterra, y Halman Sachs del Ministerio de Economía nazi, y Montagu Norman le prestaba dinero a Halman Sachs para que Halman Sachs hiciera armas, diera el dinero al Colegio Militar Industrial nazi para hacer armas para matar a los británicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, ¿cómo no pensar que precisamente por encima de los estados, ya ni que hablar de los soldados, ya ni que hablar de los generales, por encima de Hitler, por encima de Roosevelt o de Eisenhower, y el propio Eisenhower lo dice, y el propio Kennedy lo dice, hay un complejo militar industrial, hay una cleptocorporatocracia, hay un conjunto de banqueros, hay un banco internacional de pagos que es el que genera la financiación del aparato militar nazi para la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estos estados que creemos que son soberanos, que creemos que confrontan realmente, en definitiva son títeres. Y que tenemos esta cleptocracia aquí encima, manejando por izquierda y por derecha, por occidente y por oriente. Claro, no podemos penetrar mucho su conocimiento, porque es cerrada, porque es un círculo muy, pero muy hermético. Pero existe, hay indicios de que existe. Yo le digo la verdad, una de mis mayores aspiraciones, cuando uno larga la imaginación a volar, es la de convertirme en un individuo invisible para poder estar allí en el momento en que esta gente, en los diferentes ámbitos, que no son ni siquiera el Club Bilder, ni la Trilateral, ni el Council Foreign Relations, ni Chatham House. Yo estoy seguro que hay instancias todavía mucho más secretas que no conocemos. Totalmente, coincido. Los tipos arman el tablero y dicen, bueno, esta parte es tuya, esta parte es mía, porque es heterogénea, por supuesto que es heterogénea, por supuesto que pueden llegar a tener intereses contrapuestos, pero ¿saben cómo se comportan? Como los carteles, están cartelizados los tipos. Entonces tienen la habilidad y la fuerza y el poder de poder repartir áreas de influencia, de poder repartirse, hablando mal y pronto, la torta que es el mundo. ¿Cuál es la torta? Los recursos humanos, los recursos naturales del planeta y luego todo lo que ellos se generan, ¿no? Esa es mi percepción. No, totalmente, totalmente. Yo acá mostraba una nota que me mandaba Nico del año 2023, esto es en Bloomberg, tanto en el Bloomberg.com como en el Bloomberg de Latinoamérica, que decía, Venezuela en default contrata a Rothschild como asesor de deuda. Y esto es una noticia verídica real, ¿no? Decía, la firma está trabajando para determinar cuánto y a quién debe el gobierno venezolano como paso previo a un proceso de restauración, ¿no? Y acá, bueno, si uno lee la nota va a poder de alguna manera interpretar lo que era todo el tema de deuda venezolana, etcétera, etcétera. Esto es una nota del 2023, pero quiero decir, volvemos a lo mismo, estamos hablando de una persona que tiene vínculos con el sionismo, que tiene vínculos con la masonería, que tiene vínculos con las familias de poder o de las empresas que pertenecen obviamente a toda esta manga de, como vos bien decís, de la cleptocorporatocracia. Vemos por otro lado, es imposible, entre comillas, si esto fuese algo totalmente orgánico, no puede ser que con los aviones rusos que tiene Venezuela, con la supuesta revolución bolivariana, que tendría que de manera armada defender a la revolución bolivariana, no haya muerto ni un solo yanqui. Entraron con los helicópteros, bajaron, entraron, 47 segundos, el tipo ya estaba vestido con ropa Nike, arriba del helicóptero, bajando en Nueva York a las 20 horas diciendo Happy New Year.
Por eso digo, esa es la revolución bolivariana. Ahora, que conceptualmente, que teóricamente en Venezuela se hable de la revolución bolivariana desde el ideal perfecto de mantener soberanía sobre su pueblo, yo no estoy diciendo que eso no sea real. Lo que estoy diciendo es que al venezolano, al igual que el argentino que Milei le vino a decir que iba a cobrar en dólares, que Argentina iba a ser no puede ser que no se den cuenta que no existe en ese sentido, en el sentido que no son realmente líderes, son realmente títeres de, en este caso, el imperialismo. A la larga o a la corta, terminan cediendo, viven durante un tiempo como reyes, mientras que hambrean al pueblo. Esa es mi postura, ¿no? Esa es mi manera de verlo, puede sonar simplista. Y después llega algún momento que, o porque se pasaron de rosca, como puede haber sido Saddam Hussein o Gaddafi, pero a Gaddafi lo veo un poco más originario. A Saddam Hussein está claro que lo puso Estados Unidos para controlar esa zona, y después, aparte, o como el propio caso de Al Qaeda y demás, ¿no? Que sale Hillary Clinton a decir, y bueno, sí, nosotros entrenamos, financiamos y los armamos, pero se pasaron de rosca y ahora tenemos que ir a eliminarlo, ¿no? Quiero decir con esto que llega un momento que tal vez uno nunca, como no está en esa mesa chica que vos bien mencionás, no terminará de saber si, o deberá pasar el tiempo y con sus frutos los conoceremos, si realmente si el tipo no termina muerto, no sé si se pasó de rosca. En estos casos, digo, en el caso de presidentes, en el caso de jefes de Estado o de llamados dictadores. Con el tiempo vamos a ver, si termina viviendo extraditado en un país tranquilo, evidentemente transó y les chupó un huevo la revolución bolivariana que el pueblo se creía que este tipo estaba haciendo, defendiendo la soberanía de sus recursos naturales para el pueblo, porque se la está dando, en este caso, a Rusia y a China de hace un montón de tiempo, y el venezolano no tiene un puto beneficio. Entonces, el lavado cerebral a mí me llama poderosamente la atención, sinceramente. Entiendo que haya gente, como en todos estos regímenes, que estaban totalmente en la lona, totalmente en el piso, le construyeron casas, le dieron comida, y entonces esa es la parte que te apoya, de alguna manera, porque obviamente a donde estaba está un poco mejor, pero no puede ser esto sostenido en el tiempo. Vos no podés sostener en el tiempo esa forma de vivir. Es una locura la forma de vivir que tiene Venezuela, tiene Cuba, porque ya Rusia, ya Rusia también es una tecnocracia capitalista. En China hay, ¿no?, otro tipo de vida, pero la mayoría de los chinos no viven como los venezolanos. Claro. Yo coincido contigo y quiero agregar algo que para mí es fundamental. Si efectivamente Maduro no hubiese transado, es muy claro que no podría haberse dejado apresar. Un individuo que verdaderamente quiere liderar y oponerse al imperialismo no se deja capturar. Es muy sencillo. Totalmente. Te pones un chaleco con bombas y que te vengan a agarrar. Ninguno lo ha hecho por el momento. Uno terminó escondido en un agujero, otro... Porque, a ver, como líder de la revolución bolivariana, ¿ustedes saben lo que representa que este sujeto sea conducido a la DEA con dos efectivos de la DEA, que llegue riéndose, deseando feliz año? Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánta gente murió en Venezuela en enfrentamientos? ¿A cuánta gente eventualmente podría haber llevado a la muerte a este sujeto? Hay momentos en la vida que cuando tú decidís liderar algo, estás dispuesto a cosas muy importantes. Y una de las cosas importantes que tenía Maduro, si no hubiese sido un traidor arrastrado, corrupto que se vendió, es morir peleando. Es morir peleando. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Es un corrupto, ladrón y además cobarde. Es un cobarde. Y todo lo que habló fue pura bravuconeada. Maduro es un cobarde.
Porque cuando vos tenés un enfrentamiento con un criminal rapiñero pedófilo, como es Donald Trump, vos tenés que terminar peleando. Y si estás en un cuarto, tenés que estar en un cuarto con un chaleco, cosa que puedas apretar un botón y el que te viene a buscar vuela contigo. Eso es lo que debió pasar. Lo que hizo este cobarde fue pactar y entregar. ¡Pum! Así que de aquí en más, todos los que me vengan a hablar de la revolución bolivariana, déjense joder. No, Tenían un cobarde. Totalmente. Tenían un cobarde ladrón que traiciona todo. Punto. Incluso, y que vuelvo a repetir, tengo el antecedente de ser el denunciante de esa corrupción entre la dictadura corrupta de Maduro y el gobierno corrupto del Frente Amplio. Sí, yo quien está hablando, Gustavo Sáenz, la denuncia a la empresa Aire Fresco, que ahora la mencionan en la uruguaya, pero no dicen quién fue el denunciante. Sí, vos sabías vos que... ibas contando, perdona. Mientras iba contando se me venía a la mente qué distinta, salvando la distancia, la historia de cómo termina uno que realmente está en oposición, como fue Pablo Escobar, ¿no? Atrincherado, que te cuesta un huevo, tomando medidas para no ser encontrado y muerto en batalla. Digo, de acá me sacás, muerto. Y por otro lado, lo que decía Irú, de que estos líderes, estos gurús, que no son líderes de nada, pero sí que también hay que tener en cuenta que son parte muy importante dentro del teleteatro mundial, porque justamente esta polaridad, esta historia, necesita de un antagonista, de un adversario. ¿Por qué? Porque los países no tienen un sistema de defensa, no, tienen una industria militar. Y la industria requiere mangiare, requiere una demanda. Entonces, Exacto. esa oscilación de la onda izquierda-derecha, comunismo-capitalismo, lo que hacen es alimentar una deuda basada en que se necesita comprar proyectiles. Exacto. Porque si hay algo que hoy quedó claro, independiente de la opinión que tenga cada uno, que el poder de las balas supera a cualquier organismo jurídico mundial. Claro. Las balas Sí. están por sobre la tasa de interés. Miren, por supuesto que yo no voy a reivindicar la figura que voy a mencionar. Para nada. No la estoy reivindicando. Pero ustedes se imaginan la posibilidad de que Kim Jong-un termine con 2 efectivos policiales en un juzgado de Nueva York. Ni de coña. No. Bueno, yo no pongo las manos en el fuego. Perdón, yo no pongo las manos en el fuego. Porque no sé quién, no conozco más que lo que dice la prensa occidental de Corea del Norte. Pero con todo lo que bravuconeó, con todo lo que dice que tiene de armamento militar, no me ocurre que un individuo de esto termine en un juzgado de Estados Unidos. Debería. Tenemos la foto y tenemos el saludo con Donald Trump, el pacificador, ¿no? De la presidencia anterior. Así que lo pongo en duda al gordito yo. Pero no debería. O sea, podría ser un gran testeador de que todos estos tipos definitivamente están puestos ahí para controlar ciertas regiones, ¿no es cierto? Básicamente. Eso está claro. Eso está claro. Pero se entiende el mensaje, ¿no? Es bastante... Te golpea fuerte la imagen. Te golpea fuerte la imagen de ver a alguien que estaba cacareando porque por mi ideal muero y está ahí es más, mojado, ¿no? Mirá, si nos vamos a poner, entre comillas, ¿no? En esta cuestión de no reivindicar, pero decir que tuvo un poco más huevo que Maduro, lamentablemente hasta Zelensky tuvo más huevo que Maduro. Lamentablemente. Después con el tiempo ya sabemos todo lo que vino, ¿no? Pero quiero decir, hasta Zelensky tuvo más huevo y tenía que tomar en vivo prácticamente cocaína de la que seguramente le traían de Estados Unidos o de otros países que te diría Donald Trump, narcoestados, para poder salir en vivo a hablar los primeros meses de la diarrea que tenía, de lo que se le había venido encima, pero por lo menos el tipo estaba vestido como un militar y se quería ir de Ucrania y no lo dejaban. Tenía que estar ocultándose, cambiando de lugar, para que, ¿no?, de alguna manera la Armada rusa no lo encontrara. Lo de Maduro es una imbecilidad de niño, es un cuento de Disney prácticamente. Exactamente. Es un cuento. Es un cuento, pero es un cuento grotesco a esta altura del partido. Porque cuando vos... Sí. Ustedes saben que este streaming en el que nos ponemos a analizar te va abriendo, digamos, desbrozando el camino analítico y llegás a la conclusión. Es grotesco.
Solamente tenés que ser imbécil para pensar de que esto no estuvo pactado hasta en sus últimas consecuencias. Está pactado inclusive el tiempo y dónde va a ir a vivir Maduro dentro de 3, 4, 5 o 10 años. No 10, porque es mucho 10, pero sí 5 años. Esto es así, punto. Mirá, dijo el otro día, dice que Maduro se sorprendió, que dijo que el juez en la primera audición le comentó el tema de que hay en el sistema, obviamente, judicial norteamericano, existe la negociación, que tiene que ver con, obviamente, el tema de fianzas para reducción de penas, ¿no? O el tema de entrega de información, o el tema de platapín, plataplan, ¿no? Y lo dijo como, yo no sabía que acá se podía negociar, que obviamente es una de las bases fundamentales del sistema judicial norteamericano, ¿no? Está hecha la ley, hecha la trampa, si tenés demasiado dinero. Perdón, que con un golpe de Estado técnico, el socialista Fabiano Tabaré Vázquez, con el apoyo del ex fiscal general comunista Jorge Díaz Almeida, que ahora es prosecretario de la presidencia, trajo esa inmoralidad, trajo esa criminalidad del proceso yanqui al Uruguay. Y nos opusimos firmemente Enrique Viana y Gustavo Salle. Desconocida, lógicamente, ¿no? Por eso te digo que era revolución bolivariana, por lo menos salía a nombrar alguno de los que están ahí en el poder, ¿no? Salía a denunciar como, particularmente, sí, pienso yo, ¿no? Como Gustavo Salle ahí en el Parlamento, ¿no? Básicamente. Pero por eso, volviendo acá a un punto fundamental, a mí lo que más, y por eso lo estamos haciendo ahora, esto es 6 de enero para las fechas del calendario jesuita, es Día de Reyes. De los Reyes Magos, ¿no? Estos son los Reyes Magos, lo que te hacen creer todo este tipo de cuentos. Pero a lo que voy es, con el tiempo nos daremos cuenta, a mí siempre lo que me ha preocupado, tanto de un lado como del otro, independientemente del que apoya o el que no apoya, en este caso puntualmente, es al pueblo venezolano. Eso es lo que yo digo, o sea, simplemente yo traigo acá información, estamos haciendo, como vos bien decís, Gustavo, un análisis, estamos hablando, hay gente en el chat que está de un lado, otra que puede estar teniendo otro pensamiento y demás. Muchos de los que están acá, obviamente algunos están en la propia Venezuela, pero digo que básicamente acá el tema es, lo que veo es, salieron a festejar la diáspora venezolana, 8 millones de exiliados, ¿no? de la gran magia de la revolución bolivariana, salieron a festejar prematuramente, no, porque obviamente vos estás de alguna manera condenado a vivir en la eternidad de esa forma, y vos ves de golpe que alguien viene y saca al supuesto dictador, pero vos ves que por el momento la cúpula de poder de Maduro sigue ahí, Diosdado sigue ahí, exacto, sigue intacta. Trump dijo, no voy, para aquellos que se piensan de que porque quitaron a Maduro está todo bien, recordemos que Trump dijo, no, ni Corina Machado, ni ni aquel, ni del otro, por ahora vamos a continuar con la revolución bolivariana. O sea, por el momento Trump elige como momento de transición o de seguir controlando, acaba de elegir a los mismos que estaba con Maduro y le dice, bueno, si ustedes hacen de alguna manera lo que nosotros vamos a estar proponiéndoles desde el punto de vista de recursos naturales y económicos, ustedes se quedan ahí. Exacto. Y sabiamente están eligiendo qué labios se van a mover, pero las cuerdas vocales son las de Estados Unidos. Lo que ellos digan, a ver a través de quién van a hablar. Pero el cambio, vamos, después del aviso de navegantes está clarísimo. Yo escuchaba a José Luis Cava de España, y él hacía referencia a un recurso natural y lo ponía al mismo nivel del petróleo que tiene Venezuela, y es el oro. Es el oro, sí, claro. Es el oro. Uh-huh. Entonces, el botín de esta rapiña a mano armada que hace este criminal pedófilo de Trump, que además tuvo, a mí me gusta recordar, ¿ustedes se acuerdan de aquella bandera falsa, brutal, con la intervención de la DARPA, con un dispositivo en el lóbulo de la oreja, antes de la elección, que fue tan efectiva, que captó tantos votos, de que el Estado profundo lo quería matar? A este operador eficaz
del Estado profundo, degenerado, sionista, pedófilo de Estados Unidos. Hay que recordar las cosas, hay que recordar los cuentos que se le han hecho a la humanidad, las banderas falsas que se le han vendido a la humanidad, para entender lo enrevesado, lo maquiavélico, lo conspirativo, que es todo lo que tiene que ver con la política, tanto la política doméstica como la geopolítica, la política internacional. Por eso cuando algunos salen y te dicen, no, viejo conspiranoico, me da ganas de decir, no seas tarado, loco, agarrá un libro, por favor. Agarrá un libro. Fíjate que la historia es la historia de las grandes conspiraciones, de las grandes manipulaciones psicosociales, como bien dijo Martín, permanentemente los laboratorios psicosociales con la complicidad de la casta política, de la academia, de los grandes medios de comunicación, matrizando, manipulando, bajo el sistema binario del bueno y del malo. Es terrible. Es más viejo, esta historia es más vieja que el agujero del mate, ¿no? Vos que siempre hablas de dijeran los rioplatenses. etcétera. Sí. Sin ir mucho más lejos, nosotros muchas veces hablamos de esa historia, ya desde la época que se da lugar la orden de los templarios, que son los fabricantes de ese cheque, son la primer gran multinacional, son la primer gran, si se quiere, compañía que financia las coronas. ¿Para qué? ¿Para hacer fiestas? No, para hacer guerra, para hacer imperio. Toda nuestra historia está basada en gente que tenía cierto poder económico de la época y veía bien financiar ambos lados de la contienda. Compraban los dos gallos que iban a pelear y luego vendían sus derechos, su usura, etc. Es así de viejo y así de eterno. Y hasta ahora Acordate, Martín, en la polémica de Massa y Milei, que le preguntaron al venerable de la masonería de Buenos Aires, y él dijo, gane quien gane, ganamos nosotros. Sí, están adentro. Ahora vos ves que bueno, por eso repetimos, estamos haciendo opiniones y análisis apenas a unas 72 horas de lo sucedido con Maduro, que no es con Maduro, no es para beneficiar al pueblo de Venezuela, por lo menos desde la línea, como algo colateral para el venezolano que estaba viviendo todos estos tiempos de esta forma propia de cualquier ser humano, obviamente que lo ve como una esperanza. Por ahora se mantiene la cúpula de poder, ya lo dijimos, que estaba con Maduro, por eso se habla de traición. Bueno, esa traición también está de alguna manera, obviamente orquestada por Estados Unidos. Vamos a ver con el tiempo cómo se desarrolla, si la gente vuelve a tener una libertad de expresión, una libertad de vida, una libertad de elección, porque de las propias palabras del verdugo que supuestamente está salvando a Venezuela, dijo no va a haber elecciones, no va a haber, no se va a cumplir la constitución venezolana que en 30 días debería haber una convocatoria a las elecciones. No va a haber eso. Están dejando a los propios de la cúpula de Maduro por el momento en control del país administrado por Estados Unidos bajo las decisiones del propio Donald Trump, que aparentemente está tomando Venezuela como una posición estratégica geopolítica, tal vez para avanzar en el territorio hispanoamericano, que eso tal vez es lo que más empieza a preocupar, si se quiere, a otros países. Pero vos ves que esto también puede empezar a derivar un poquitito con el tema de Taiwán en China con Taiwán y Rusia con Ucrania, más allá de la parte esta de Groenlandia. Yo creo que hasta la persona menos vinculada a la geopolítica, por una cuestión de sentido común y hasta si se quiere de reciprocidad, piensa en esto que estás diciendo vos. Yo he visto todo tipo de análisis y todos confluyen en que ninguno puede quedar para atrás frente a esta actitud imperialista de Estados Unidos. Porque si Estados Unidos procede como ha procedido en su patio trasero, de esta forma impúdica, el que no lo haga así en su área de influencia, ahí está el tema, claro, queda en una situación de inferioridad. Claro. Entonces, hiciste un brutal despliegue militar con fuego real, como lo hizo Xi Jinping hace 4 o 5 días atrás, unos
2 días antes de la toma de Maduro, y ahora, frente a la destrucción, frente a la eliminación del derecho internacional público. Porque tenemos que concluir que el derecho internacional público fue eliminado. Sí, totalmente. La partida de función la firmó este sujeto. Ustedes me dirán, bueno, pero han habido invasiones anteriores. Sí, no, pero la forma explícita, el relato explícito, impúdico, obsceno de este sujeto es la eliminación del derecho internacional. La incapacidad de la ONU, que no es incapacidad, en todo caso sería complicidad. Bueno, ni que hablar. Yo sé que ha pasado antes, yo sé que estuvo la guerra de los Balcanes, las masacres que han realizado, yo sé que tuvo la guerra de Afganistán, yo sé que hubo cantidad de situaciones del derecho internacional, demostró que es papel mojado. Bueno, no, pero digamos, el relato, todo lo que rodeó esto es la eliminación del derecho. Vos tenés la eliminación del derecho. Desde el año 49, 50 venís diciendo que China forma parte, la China insular forma parte de la China continental. Vivís hablando de que sos una potencia militar, de que haces las invenciones de ingeniería militar más revolucionarias y de última generación. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar quieto? ¿Te vas a quedar quieto porque Estados Unidos dice que tiene portaaviones allí en el mar de la China, que tenés a Japón armándose, que tenés a Filipinas, que tenés a Australia? Bueno, pero entonces ya no sos una potencia de primer nivel. La potencia de primer nivel, que sin duda es Estados Unidos. 857 o 900, porque no se sabe bien, bases militares por todo el mundo. No, superpotencia, Estados Unidos, superpotencia, obviamente. China tiene 3 portaaviones nada más, ¿no? Y de alguna manera no creo que lo dejen hacerse, porque si China quiere, te construye 70 ciudades en 4 minutos, podría construirse 20 portaaviones en este momento. Obviamente, con esta complicidad de Occidente, entendemos para lo que está de alguna manera puesto ahí China, ¿no? Y también yo creo que estamos ante, obviamente, independientemente de que hay cosas orgánicas dentro de la geopolítica, esto no deja de ser el viejo manual de problema, reacción, solución, de order of chaos, de solve coagula, o sea, básicamente es la más antigua de las justificaciones. Lo que sí está claro, se llevaron puesto esta especie de mentira del derecho internacional que se aplica siempre a los países que no tienen ni posesión del veto en la ONU, ni portaaviones en sus aguas, tanto internacionales como domésticas. Obviamente el derecho internacional se aplica si vos querés invadir Uruguay siendo Argentina, si vos querés ir ¿no? por la Patagonia, entre comillas, porque a los muchachos de la estrella se te infiltran de otras maneras, nadie dice nada, el derecho internacional. Bueno, si Estados Unidos de golpe hace esto, el derecho internacional se lo pasan por el orto. Ahora, si lo hacía Putin, sí, ¿no? Bloqueo económico, no va al mundial, Rusia no va al mundial porque mirá lo que hizo Putin, ¿no? Pero bueno, ahora lo estamos viendo. De Hollywood mostrándolo como unos hijos de puta. Claro, ¿te acordás? Bloqueo de los IP, no podés entrar a RT Noticia porque está bloqueado, porque el perverso de Putin, y a Donald Trump están todos aplaudiéndolo, es una locura absoluta, más allá de lo que podría ser la esperanza colateral que le está generando al pueblo venezolano que estaba viviendo en la situación que está viviendo desde hace ya un par de décadas. Bueno, Gustavo, nada, para ir cerrando, obviamente Mirá, sí, dale. Para ir cerrando, quiero referirme a una frase que la estoy escuchando en algunos analistas y que voy a confrontar. Es cierto que los imperios tienen un momento de crecimiento, un momento de auge y un momento de declive. Es cierto que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Es cierto que China está en ascenso. Es cierto que el dólar ya no tiene el respaldo de los petrodólares de Arabia Saudita, pero ahora tiene el petróleo y el oro de Venezuela. Ahora tiene el petróleo. Por lo tanto, discrepo diametralmente con aquellos que dicen que el imperialismo anglosajón sionista masónico, que tiene como patotero mundial a Estados Unidos, esté en un proceso de declive. Si estaba
en un proceso de declive, evidentemente estas acciones, esta rapiña, este ejercicio muscular, geopolítico y militar que ha llevado adelante Donald Trump, ha revitalizado enormemente la fuerza, el poder del imperialismo anglosajón, sionista, masónico. Así que si estaba en un proceso de declive, les digo que tuvo una recuperación, sin lugar a ninguna duda. Esa es mi percepción. Yo coincido con ella, déjame agregarle. Claro, cuando uno lo trata de observar con otros lentes, ¿no? La realidad, obviamente para los periodistas y los analistas cuyo pensamiento es totalmente ateo materialista, vos le hablás de dinero y es todo lo que mueven. Esto se hace por dinero o por tal o por cual. Entonces, claro, uno puede decir el imperio está en declive, porque como bien decís vos, mirá la deuda que tiene. Está endeudado contra los bancos. Pero ahí es que la gente tiene, ya hace tiempo que se está dando cuenta, que el poder no es los dólares, el poder no es ni siquiera los barriles de petróleo, el poder es, en una de las capas de la cebolla está el poder armamentístico, que en eso estamos todos de acuerdo, no hay con qué darle a los americanos esto. Después está un poder mucho más importante, que es el de cierto conocimiento. La gran diferencia, y esto está en los manuales jesuitas, por ejemplo, cuando escribe Bertrand Russell, dice claramente, la humanidad está separada así. La de arriba van a ser educados por jesuitas, con pensamientos jesuitas, con ideas y creencias potenciadoras. La de abajo van a ser una puta ficha de maquinaria para operar en un sistema corrupto de una dualidad que te vamos a plantear nosotros. Entonces, Estados Unidos como fachada, si se quiere, o como parte de adelante de un poder oculto que no tiene fronteras. Porque eso de las fronteras y el que nuestras tierras hayan sido balcanizadas por los libertadores de América es para dividirte y conquistarte, a la prueba está. La balcanización juega para contra nuestro, ellos no entienden de esto. Ellos de hecho tienen hasta pasaportes que la frontera que tú le dibujes se la pasan por donde no da el sol. O sea, hay que tener en cuenta, ellos operan en otro razonamiento. Así que sí, el imperialismo no solo de Estados Unidos, sino de aquellos que tienen conocimiento y a nosotros nos lo prohíben, no está en declive. No está en declive y está tratando de avanzar para sobre nuestra cabeza. Mirá, Totalmente de acuerdo. Totalmente. Acá básicamente creo que para cerrar hoy, porque esto se está desarrollando, porque esto está sucediendo, por eso podemos hacer análisis equívocos, porque también nos atrevemos simplemente a opinar, igual que lo hace la gente aquí en el chat, igual que lo hace la gente en el resto de su vida cotidiana. Siempre hay que tener los pies puestos en el lugar, hay que ser, si se quiere, venezolano para opinar no. Yo respeto a la gente que está en Venezuela, claramente, y entonces, de alguna manera, le deseo lo mejor a todo el pueblo venezolano, independientemente de si son pro Maduro o pro madureño o son anti Maduro. O sea, creo que el pueblo venezolano la está pasando mal desde hace mucho tiempo, al igual que otros pueblos, como podríamos mencionar otros países como Cuba. Bueno, hoy creo que, salvo Luxemburgo, Suiza y los países que la élite quiere tranquilidad, el resto la estamos pasando de una manera o de otra, mal, en condiciones de, sobre todo lo que es todo el territorio americano, con la cantidad de recursos naturales que un país como Argentina tiene, o incluso también como Uruguay, o como Chile, o como Perú, o como etcétera, 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 que se lo estén saqueando constantemente, ¿no? Porque nada ha quedado para nosotros, salvo en algunos periodos muy cortos de la historia, y ya sabemos lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque justamente el que está aplicando la justicia, o para lo que algunos interpretan que es justicia, no es una justicia divina, ni siquiera es una justicia internacional, es una justicia estadounidense. Y la justicia estadounidense tiene una jurisdicción propia que radica, si se quiere, en ese Capitolio del Distrito de Columbia, que ya sabemos a quién pertenece ese tipo de edificaciones. Esa es mi postura. Y como no es una justicia divina, ni es una justicia internacional en el mejor de los casos, porque no hay justicia básicamente, lo que hay es legalidad, que no significa que sea justo realmente. Simplemente estos tipos, cuando quieren, cambian el término de la palabra, la etimología de la palabra, y de golpe pasó a ser justicia, pero es la del verdugo, no es la divina. Entonces, simplemente estemos atentos, ojalá que todo esto
en lo personal termine beneficiando al pueblo venezolano, pero a mí me preocupa lo que puede suceder para con los demás pueblos, sobre todo de la región, sobre todo porque está la carta de la seguridad nacional y ya sabemos lo que ha sucedido con la justicia estadounidense cuando ha aplicado la supuesta seguridad nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí creo que quedará para reflexionar cada uno y seguir lo que vaya sucediendo, sobre todo porque es algo muy nuevo que arranca por primera vez en este tiempo, digamos, en esta segunda década del siglo XXI. No estábamos acostumbrados a esto, no lo habíamos visto. Y si uno retrocede 100 años atrás y empieza a ver lo que pasó los primeros años de las primeras décadas del siglo XX, no es muy augurador ¿no? Lo que puede llegar a venir. Porque uno nunca sabe cuándo el conflicto escala a niveles imperceptibles. O sea, todo comienza con una cosita y de golpe tenés 2 guerras mundiales ¿no? en un periodo muy corto de tiempo para reestructurar ese nuevo orden mundial. Tal vez no sea necesario en esta época llegar a esos niveles, pero el orden mundial, independientemente de Venezuela, ya sabemos que viene de la mano del dinero digital, del crédito social, de la huella de carbono. O sea, no es que para dejar de lado todo lo que uno viene ¿no? Analizando con el tema de la Agenda 2030 y más. O sea, la tecnocracia está ahí, obviamente. Esto es un paso todavía por esos recursos naturales que siguen manejando el mundo, a pesar de que te digan que usas auto eléctrico. Sí, usás auto eléctrico, pero se siguen cagando a tiro a la gente por el petróleo. O sea, es medio contradictorio el mensaje. Bueno, Gustavo, gracias de verdad por habernos acompañado. La verdad, un placer tus palabras. En breve seguramente nos encontremos por allí, por el Uruguay, ahí a fines de febrero. Y nada, un saludo también para tu hija y gracias por estar siempre ahí disponible. Y a Seba, que también me ayudó a coordinar acá esta salida al aire. Y la mejor, te deseo lo mejor en este nuevo año que empieza, sobre todo con la batalla que vos estás dando allí desde la banca. Así que muchas gracias de verdad. Bueno, gracias a ustedes, a ti, Iru, a Martín. Vamos a hacer un seguimiento. En cualquier momento retomamos. Tenemos que estar muy atentos de lo que está sucediendo en Irán, con este proceso de desestabilización que se lleva adelante en Irán, más allá de los problemas internos que Irán y que la teocracia musulmana iraní ha generado, pero ¿no? Como contrapeso, como elemento de tensión con el sionismo, es muy importante estar mirándolo y analizándolo. Los esperamos para fines de febrero, ansiosamente. Tenemos ya todo preparado para ser buenos anfitriones de ustedes, así que deseosos de que llegue esa fecha. Y si la situación, las circunstancias geopolíticas nos obligan o nos determinan, con mucho gusto estaremos participando de un nuevo streaming con ustedes, que para nosotros es un verdadero honor.